Y recordemos que esto nos pone en protección, ¿no? Cuando obedecemos el llamado de Dios, nos protege obedecer eso, ¿no? Porque recordemos la situación de Abraham, a él se le llama para que abandone su tierra, seguro que para él no fue fácil porque es donde se había criado, recordemos que él tenía 75 años cuando llega a Canaán, que esto fue antes. Y recordemos también que en ese momento en Mesopotamia se estaba viviendo un momento muy difícil en el cual se había levantado una ciudad que era Larsa, que destruyó Ur, que era donde vivía Abraham. Y muy probablemente Abraham fue movido a irse de ahí justo antes, ¿no? Con lo cual esa huida le reportó una protección también, ¿no? En Harán ahí no había guerra, pero en Ur fue destruida, ¿no? Sí, sí, y bueno, y veremos cómo Dios, cada una de las cosas que Abraham iba haciendo y mediante él iba permitiendo que sucedieran cosas, era porque había un propósito de Dios. Y a veces, bueno, veremos porque la escuela sabática aquí deja entrever, bueno, ya veremos lo que dice de Abraham, ¿no? Que bueno, que dice cosas que sí, pero luego otras un poco exageradas, ¿no? En ese sentido. La salida de Abraham. Vamos a leer Génesis 12 del 1 al 9. Vamos a pedirle a Javi, si quieres leerme Génesis del 1 al 9, por favor, y luego ya lo comentamos. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Quería comentar que, me comentaba Víctor que es interesante que Harán, ese nombre le recordó, y bueno, ahora estábamos hablando del tema de la Vall d'Aran, ¿no? Es curioso que fuimos a la Vall d'Aran, tenemos aquí una Vall d'Aran, Valle de Arán sería en español, donde estaban todos los cátaros allí, ¿no? Que eran gente que huía de la opresión vaticana, ¿no? Y se refugiaron ahí en Arán, ¿no? Curiosamente. Sí. Bueno, mira, no. Una cosa es un detalle, porque siempre la lección, o a mí me ha parecido que da a entender como que Dios lo llama a Abraham a salir de Ur, de los caldeos, ¿no? Y dice, pero si leemos bien la Biblia, en realidad es Taré el que toma la familia y se van de Ur. Luis lo explicó muy bien cuando habló de eso, seguramente después de la muerte de Harán y antes de ser destruida, y sí cuando se instalan en Harán, que sí era parte de lo que era Babilonia, es verdad, ya estaba en la frontera de Canaán. De ahí es donde los llaman a salir. Y después de la muerte del padre Taré, vale, justo cuando la muerte sale. Porque la lección siempre da a entender que él salió del llamado, salió de Ur de los caldeos, pero no es así, digamos, ¿no? Sale de Harán, de donde Dios los llama. Sí. Yo una cosa más, porque es interesante que él lo hace salir de Babilonia y entra a la tierra de Canaán. Que Canaán, bueno, prácticamente pertenecía a Egipto, pero está como en el medio entre Babilonia y Egipto, ¿no? Es decir, ¿ves cómo me hace acordar cuando Jesús decía, no te pido que lo quites del mundo, sino que uno debe estar como en el medio del mundo? Porque la tierra de Canaán está entre Babilonia y Egipto, que tiene sus matices, pero también a veces son prácticamente lo mismo. Babilonia y Egipto, ¿no? Tienen de alguna manera la misma raíz, pero es como el pueblo de Dios estar en el medio, como en el paso del Mar Rojo, en medio de las dos aguas. Bueno, y curiosamente luego va a Egipto y sale de Egipto.
Y vamos a leer, para comentar esto, porque es interesante, vamos a leer lo que dice Elena White aquí, en el comentario bíblico, bueno, las notas que dan aquí del comentario. De Historia de Patriarcas y Profetas dice, no fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era un pequeño el sacrificio que se le requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra y a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Dice, nada preguntó en cuanto a la tierra prometida, no averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajo y sacrificio. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto te llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él sobremanera alto y eterno peso de gloria. Patriarcas y Profetas 118, 119. Aquí hay una reseña de el porqué del peregrinaje, de por qué el Señor le pide, aparte de lo que ya hemos mencionado, a Abraham a salir de su tierra. Y no fue una prueba, dice, ligera y pequeña. Requería un sacrificio, claro. Él estaba con su familia en su tierra, lo que conocía, todo su mundo era eso. Dios le dice, sal y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice cómo es, ni le explicó, no le explica nada. Simplemente le dice, sal y vete. Y bueno, y Abraham obedece porque quería realmente hacer la voluntad de Dios. Dime, Ángel. No, quería comentar respecto de todo esto, ¿no? Lo que he comentado antes de los cátaros Valdarán al respecto de todo esto, la misión que él empieza, ¿no? Porque surge de ahí y empieza su misión, ¿no? Abraham. Sí, empieza su misión. Bueno, estábamos comentando con Víctor, recordando una profecía del último cátaro. El último cátaro murió en 1321, en el que está registrado, y cuando estaba en la hoguera, eso fue el 24 de octubre de 1321, se llamaba Guillem de Belibast, o de Belibaste. Mientras estaba quemando, dijo, 7 siglos después de mi muerte renacerá el laurel. Ahora, el laurel siempre lo tenemos relacionado con la victoria, digamos, ¿no? Con la corona de victoria. 7 siglos después de 1321 es 2021. En 2021 hicimos la excursión, la expedición a los cátaros, y donde sacamos con fuerza todo lo que allí pasó y, bueno, después de lo que fuimos a hacer con los valdenses. O sea, es impresionante, ¿no? La coincidencia, ¿no? ¿Es coincidencia? La coincidencia de la profecía de este último cátaro y que Arán y la Vall d'Aran, ¿no? Ahora todo este conjunto de coincidencias, pues te hace, bueno, dices, bueno, aquí algo pasa con los cátaros, ¿no? Entonces, claro, también la posibilidad de que algunos de nosotros incluso provengamos de ese pueblo, pues realmente da una idea de esa misión de Abraham como persona, pero digamos extrapolada al pueblo del último tiempo, ¿no? Cómo tiene que recorrer un camino hasta llegar a la Nueva Jerusalén, ¿no? Sí, y interesante que el pueblo de Dios, como lo decía aquí, llama a salir de Babilonia, ¿no? Y Babilonia no solamente significa el mundo así, sino que recordemos que también la simbología que tenía con la iglesia adventista, ¿no? Con la confusión que había ahí. Luego el tema de Egipto, lo que Ángel había tocado también con la iglesia adventista. Es interesante que
para poder estar en el verdadero pueblo de Dios hay que salir. Si no se sale, si no se hace caso y por fe, como lo hizo aquí Abraham, se sale del lugar donde está esto, no podremos entrar a la Canaán prometida. Abraham salió porque tenía que llegar ahí y Dios le iba a mostrar su propósito, pero tenía que salir de ahí. No podía ahí dentro, desde adentro, el poder cumplir con su propósito. Es paradójico que el último llamado que Dios hace, Apocalipsis Sí, 18, sí. es salir Salir de de ella, Babilonia, ¿no? pueblo mío, sí, sí. Él tenía que salir de allí y hoy el pueblo de Dios tiene que volver a salir de Babilonia, ¿eh? No sé si de las ciudades, que en un momento dado, tal como se habló en el coloquio, habrá que salir, casi por fuerza, pero sí que tenemos que salir de esos lugares que está el error, Exactamente. porque si no estamos perdidos. Y no solo se trata de la iglesia adventista. Recordemos que hoy en día supuestamente hay muchos grupos que tienen la verdad presente y de verdad presente no tienen nada porque ahí lo que hay es una confusión total. De ahí también llama el Señor a salir. Por eso no podemos estarnos contaminando. Si nosotros ya conocemos la verdad tal como es, como se ha demostrado con la Biblia, con el Espíritu, pero decía, ¿por qué tenemos que estar coqueteando con esos otros ministerios, pastores, lo que sea? Estamos contaminándonos de todas esas cosas, aunque digamos, retengo lo bueno y desecho lo malo, ¿no? Sí, desde luego el cristiano hoy en día, ¿no? Y más si es adventista, pues debe reaccionar a ese llamado, salir de esas iglesias que no están dando el mensaje correcto y lanzarse a un mundo que Dios ya seguramente nos ha preparado para recibir este mensaje, al menos los que todavía puedan oír, ¿no? Pensemos que igual actuó en los días de Abraham, cuando Abraham, pues Dios lo hace salir de Ur de los Caldeos, ya había preparado un mundo semita para él, porque en realidad todo Canaán se hablaban lenguas semitas, ya lo había preparado antes, siendo cananeos todos hablaban lenguas semíticas, y luego también en Mesopotamia se hablaba el acadio, que era también una lengua semítica, con lo cual lanzó a Abraham a un mundo que ya podía, con el cual podía recibir ese mensaje, digamos, ¿no? Podía entenderse con él. Nosotros igual hoy en día nos manda a un mundo donde pues ya hay herramientas, Dios las ha preparado, internet, etcétera, etcétera, para que podamos llegar a todas partes, ¿no? Sí, 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 sí. El tema es que en realidad no hay persona en el mundo que no tenga que salir. Es decir, cualquier persona tiene que salir. Tiene que salir. Porque, ¿qué pasa con...? Nosotros hablamos mucho del adventista. No, es que nosotros no somos Babilonia. No, pero ya lo hemos visto. Son Egipto. Y también tienen que salir de Egipto, ¿no? Que en el fondo son muy similares. Egipto es la hermana de Babilonia. Cuando salen de Babel después de la confusión, sí, unos bajan y surge lo que es Babilonia, pero también otros se van para Egipto. Egipto es antiquísima y era el hermano de Cus. Cus era como el planificador de lo que es Babilonia, Nimrod fue el que lo ejecutó. Pero el hermano, Misraim, es Egipto. Entonces, es la hermana. Y es lo que Ellen White ya decía, ¿no? La hermana Está de la a punto de caída de convertirse en la Babilonia. hermana. Sí, sí. Entonces, todo el mundo tiene que salir. Y a veces es lo que pasa. Y hay gente, seguramente quizás hay gente que nos está escuchando, que lo cree, pero todavía no da el paso de salir. Y vemos que cuesta, es verdad. Cuesta mucho, sí. Porque de alguna manera es romper con una vieja vida, ¿no? Hay que entender cuando Ellen White dice romper con las relaciones, claro, hay que matizarlo, obviamente, de que no quiere decir que, mira, ya no hablas más a tu madre, ni a tu padre, pero es verdad que dejas una vieja vida. Y eso tiene en el fondo es una ganancia, pero es verdad que puede dar distintos sentimientos y hasta temores. Pero no hay persona en el mundo que no esté llamada a salir. El mensaje es a todos, salir. Y todos hemos tenido que salir. De una u otra Sí. manera. Salir de Babilonia, salir de Egipto, salir de cualquier confusión donde estemos. No, eso que has dicho ahora, me has quitado. Salir de Babilonia no es solo salir de un lugar, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto de salir de un lugar concreto, mira, ya estamos fuera, ahora estamos ya relajaditos y ya se acabó todo, ¿no? Pero no, como dice Javi, hay que estar siempre saliendo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar viviendo en ese digamos, a nivel espiritual, en viejo pacto, ¿no? Entonces, quieres estar siempre intentando salir de ese viejo pacto. Quieres que la ley esté en tu corazón, quieres que
que el Señor haga cambios en ti, por lo tanto estás siempre saliendo, ¿no? Saliendo del pecado, básicamente, ¿no? Bueno, O sea, que a nivel espiritual también tiene su fuerza. Sí, bueno, y eso es lo que me pareció interesante que lo dicen aquí, que la palabra vete, que le dice a Abraham, tiene también en el hebreo, vete de ti mismo. Cuando tú comienzas a ver, empecé a ver un poco lo que es la palabra hebrea vete, ¿no? En la Strong, bueno, huir, irse, subir, bueno, había muchas cosas, pero había una que me llamó la atención, que era quebrantarse. Quebrantarse tiene un significado muy fuerte en la palabra de Dios, porque implica con quebrantamiento de nosotros mismos también, ¿no? Elena White, recuerdo que en ese libro que estoy leyendo de los materiales de 1888, constantemente le decía a los que se habían opuesto a la luz de lo de Minneapolis, lo que sucedió en Minneapolis, ¿no? Decía, quebrántate, cae sobre la roca, que te quiebre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, ¿no? Ella constantemente hacía un llamado a estas personas que no habían nacido de nuevo realmente. Y entonces que tenían que caer sobre la roca para romperse. Si no se rompían, si no se quebrantaban, si realmente no se deshacían el viejo hombre, no podían nacer de nuevo. Hay un tema ahí que tú dijiste, el tema de nacer de nuevo. Es que si nosotros vemos el Evangelio, cuando viene Jesús, cuando Jesús empieza a predicar al pueblo de Dios, ¿quién de todo ese pueblo de Dios había nacido de nuevo? Vale, Juan el Bautista, quizás su madre, bueno, ¿no? Ponele. Pero en un momento habla con uno de los grandes maestros, de lo más, de la élite de los maestros, y era de los buenos, no era de los malos, que es Nicodemo, y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Es decir, era un pueblo completamente inconverso. Por eso que Dios lo manda a Juan el Bautista a que los bautice. Era una humillación para los judíos eso, porque eso es lo que ellos hacían con los gentiles. Los bautizaban, era una limpieza total. Y Dios llama a todos a que se bauticen. Dios los trata y era un pueblo totalmente inconverso. Y hasta los grandes líderes y los grandes maestros tenían que aceptar que no habían nacido nuevo. ¿Y hoy hay alguna diferencia? No. Y están dispuestos los grandes pastores adventistas, los ancianos, los maestros, los grandes hombres de renombre, ¿están dispuestos a aceptar que son inconversos? ¿Que cuando llega el mensaje del cuarto ángel, eso es lo que nos hace nacer de nuevo? Esto es una humillación para el adventista de décadas o de grandes posiciones, pero es la misma realidad que en el tiempo de Israel. Dios ahora es un mensaje a un pueblo totalmente inconverso. Pueden tener décadas, pueden ser grandes hombres, pueden tener los máster de teología que quieran, pero no han nacido de nuevo. Los discípulos, los que creyeron en Jesús, estamos claros que no habían nacido de nuevo. Y eran los únicos que creyeron. Imaginemos los otros. No, es interesante lo que dices porque realmente cuando tú comienzas a hacer ese paralelismo, ¿no? con nuestros días y con los días de Cristo, sabemos que hay un paralelismo muy grande. De hecho, claro, era la primera venida y esta es la segunda venida. Elena White, y es cierto, hay muchos, y no solamente pastores, personas que supuestamente están en la verdad presente, que pretenden haber nacido de nuevo, pretenden estar en un revivimiento y una reforma, y al final siguen en el viejo pacto. Y eso ya lo hemos dicho muchas veces aquí. César. Sí, luego. yo digo, también el BTS no será también como protección, porque recordemos que en Patriarcas y Profetas también dice que después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal. Sí, tanto y que tenía que Abraham ver se con había protección. criado en un ambiente de superstición y paganismo. Y gracias, César, por esta aclaración y por lo que dice. Nacer de nuevo, es que tenemos el concepto de reavivamiento y reforma un poco torcido muchas veces. A ver, que ya se sabe que claramente tú tienes que tener un cambio de vida a mejor, a bien. Pero a veces confundimos ciertas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos ha vendido un reavivamiento y reforma que mucho tiene que ver con la parte exterior del hombre. Mucho. Y generalmente, si empezamos a ver a todos los predicadores,
de estos movimientos de reforma y de que salió del adventismo, se enfocan mucho en la parte exterior, lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, lo que tienes que vestir, lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacer, bueno, cuestiones que en sí son importantes, claramente, yo no digo que no, pero se van ahí, el verdadero reavivamiento y reforma, ¿dónde tiene que empezar? Y es algo que ya se dice por todos lados, en el corazón, pero es que no se termina de entender y no se ha terminado de entender. Hay tantos prejuicios y tantos preconceptos que no terminamos de entender que podemos hacer muchas cosas exteriormente, pero mientras el viejo hombre siga ahí en el corazón, por fuera seremos eso, sepulcros blanqueados nada más. Lo que pasa es que se empieza al revés. Exactamente. Es decir, se empieza por la reforma. Eso es imposible. Es decir, lo que primero viene es el reavivamiento y esa es una obra totalmente de gracia sobrenatural de Dios que Del implanta Espíritu algo en el Santo. corazón. Sí, sí, sí. Y totalmente inmerecida. Ahora, cuando se quiere llegar al reavivamiento por la reforma, es que se está empezando totalmente al revés. La casa por el techo. Totalmente al revés. Y eso es algo muy difícil de quitar de la mente adventista, de muchos. Que pretenden que haciendo esto, vistiéndome de esta manera, cambiando, eso viene después. Y eso, obviamente, que es lo que sostiene y continúa que el reavivamiento vaya en aumento. Pero el reavivamiento es una obra totalmente de gracia de Dios. Sí, sí, y bueno, y luego el problema con todo esto es que todas estas situaciones de querernos reformar exteriormente nos llevan a ¿qué? A ese punto de extremo y luego a ese punto de no retorno. No podemos volver de ahí. Muchas veces, gracias a Dios que tiene misericordia, que algunos, pero el ir por ese lado nos lleva a ir hablando de ese hilo tanto a que al final, pues eso, la salvación por obras, y al final caemos en esa parte. Y lo que es la salvación por fe, como decía Javi, lo que es por gracia, lo olvidamos. Lo que estaba pasando con todos lo de 1888, salvación por obras, y es que al final volvemos a caer lo mismo. Entonces este ministerio ha tenido que hacer un recorrido para poder traer lo que es la verdadera reforma y la justificación por la fe de nuevo, tal y como era antes, no como últimamente se está poniendo por todos lados. Ligori. A mí me ha venido a la cabeza como un flechazo el título del estudio bíblico Arrepentimiento, Confesión y Perdón. O sea, al final el arrepentimiento también viene por el Espíritu Santo, por tanto, el reavivamiento tiene que venir por el Espíritu Santo. Pero es el mismo proceso al final, porque si no se arrepienten de lo que realmente están haciendo, no pueden tampoco darse cuenta, ni confesarlo, ni pedir perdón para poder cambiar, ¿no? Vale, sí, sí. No, quería comentar que, bueno, a luz de lo que comentaba Ligori también y lo que estábamos hablando de nacer de nuevo, recordemos que Abraham se aposenta entre Betel y Jai, justo entre esas dos, Betel a occidente y Jai al oriente. Creo. Claro, Betel es casa de Dios, puerta del cielo, por lo tanto ahí estamos ya convertidos, ¿no? Pero es que el otro lado, Jai, significa ruina, un montón de ruinas. Un montón de ruinas lo utiliza para Damasco, pero también lo utiliza para Jerusalén, que la convertirá en un montón de ruinas. O sea que vemos que por un lado tenemos que destruirnos, digamos, ¿no? Tiene que estar completamente, el Señor nos tiene que destruir para poder estar en la casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Y Él se aposenta en medio, en los dos extremos, ¿no? Para mostrarnos realmente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejarnos hacer. Porque el problema es que no nos dejamos hacer, ¿no? Seguimos queriendo hacer muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que esto de Abraham, que bueno, hay gente que, bueno, empezamos a hablar temas que tienen tan relacionados, pero ya se están yendo del tema, que al fin y al cabo todo es un tema, pero bueno, siempre va a haber, bueno, cada una de las escuelas sabáticas hay un pero o dos o tres peros, y siempre nos critican, ¿no? Que nos vamos del tema, si es que es el mismo tema. Sí, no, y si uno se fija, en general, Abraham, cuando él se dispone a hacer algo, ¿qué hace? Se va a Egipto, se toma a Agar por mujer. Es decir, en general, cuando él se dispone a hacer obras, la pifia. La pifia. Sí, la pifia. Y bueno, lo que hablábamos de Abraham, ¿no? Que lo que decía César, el Señor, también lo estaba protegiendo,
de las situaciones que iban a haber ahí, claramente, ¿no? Dios, cuando Dios te pide que hagas algo, es porque te está protegiendo y sabe la importancia que tienes, no porque tú seas el mejor ni nada por eso, sino porque el Señor habrá una obra en ti y te utilizará para poder hacer la obra para el mundo, ¿no? Entonces, Abraham tenía que salir de ahí porque simplemente ahí no iba a poder completar su llamado. Tenía que deshacerse de tantas cosas que traía en su mente, como decía aquí, o sea, sí que era un hombre íntegro y por eso Dios lo llamó, pero bueno, había cosas y ya lo vemos, que era un hombre como todos nosotros, que al final la pifiaba, ¿no? Pero Dios lo saca para llevarlo y para hacer cumplir con su propósito. Él no le pregunta dónde va, él no le pregunta nada. Por fe, a pesar de todo, por fe, él sigue su camino. Y muchos, dice aquí el Espíritu de Profecía, muchos continúan siendo probados como Abraham. No oyen la voz de Dios directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante enseñanzas y palabras y acontecimientos de su providencia. Yo siempre lo digo, y la vez pasada lo comenté con Abraham, me identifico mucho con él, porque Dios me hizo un llamado. Dios me hizo un llamado hace algunos años, y yo recuerdo que cuando estaba comenzando con eso de plantearme la posibilidad de venir para acá, recuerdo que a mí lo primero que me salieron dos situaciones. Lo primero fue Abraham, porque yo estaba en esa duda, ¿no? Y como todos humanos, pues claramente tenías temor, tenías miedo, pero a pesar de todo, sí, yo tenía ese temor de miedo, pero estaba segura de que si era la voluntad de Dios, tenía que hacerlo, y no dudé ningún minuto en seguir la voluntad de Dios, o sea, no dudé, por fe me lancé. Y claro, cuando yo empiezo a tener eso en mi mente, ¿no? Eso natural del humano, congoja, porque tienes que dejar tu tierra y todo eso, yo recuerdo que por eso la leí, porque me topé con esta cita. Y Dios sabía que lo necesitaba. Yo sabía dónde tenía que enviarme, Dios sabía que tenía que alejarme para poder quebrantarme, porque a lo mejor como Abraham o como cualquiera de nosotros se siente bien en un lugar que conoce, con su familia, está muy tranquilo, muy acompañado, pero necesitas a veces alejarte para que Dios pueda hacer una obra en ti, para que Dios pueda quebrantarte, para que Dios pueda quitar a lo mejor muchos preconceptos que yo traía, porque los traía. Y el Señor, a medida he venido aquí, me los ha quitado y ha puesto la luz en su verdadero camino. No quiere decir que soy ahora, yo qué sé, que ya estoy tocando. No, porque soy humana y como Abraham la pifio también. Y supongo que cada uno de ustedes, cuando el Señor ha hecho un llamado. Pero es que realmente cuando yo estaba leyendo esto, me recordé de otro caso al que el Señor le pidió que dejara todo y siguiera a quién. ¿Recordamos qué caso es? Eliseo, sí. Abraham me recordó mucho a Eliseo, que él estaba con su familia y ¿qué le dice el Señor? También, bueno, en este caso con Elías, ¿no? En Primera de Reyes 19, 20, 18, bueno, en este caso, por ejemplo, Elías estaba orándole a Dios, que parecía que no había ni uno. Todos habían doblado las rodillas ante Baal y no había uno que quedara en ese significado de ese remanente, ¿no? Y luego, pues, es cuando se topa con Eliseo y le dice, partiendo de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, vuelve, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió en pos de él, y tomó un par de bueyes, y los mató con él, y con el arado de los bueyes coció la carne de estos, y la dio a su pueblo, y ellos comieron, y después se levantó y se fue tras Elías. El Señor siempre va haciendo este tipo de llamados.
me llamó mucho la atención lo de Abraham y lo de Eliseo, porque tienen unas connotaciones parecidas en el caso de seguir, ¿no? De seguir la voluntad de Dios y hacer lo que el Señor quiere y tiene que hacer en la obra, porque hay otro también que el Señor le pide que deje y se vaya. ¿Quién es? El joven rico, dice, pero no estoy hablando de joven rico. También, pero alguien que tiene que pasar por el desierto. Sí, lo dijo Moisés. El Moisés tuvo que salir de Egipto también, de toda lo que había ahí, para que el Señor pudiera hacer el trabajo en él y para que él pudiera cumplir con esa obra que tenía que hacer. Sí. También hay uno que directamente, antes de ser llamado, fue y le dijo, te seguiré, y Jesús le dijo, las zorras tienen su madriguera, y era Judas. También. Era Judas, el lenguaje dice que era Judas. Era Judas. Sí, no, y bueno, y al final, pues, di Laura. Sí, en algún momento, cuando Dios decía, ¿no? Está en el libro de Isaías, Él hace un llamado, ¿no? Ahora, ¿a quién enviaré? Y justamente Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Dios siempre, casi en toda la Biblia podemos encontrar, siempre está haciendo un llamado de principio a fin, ¿no? Y encontramos, y Dios busca a sus obreros, porque dice que es mucha la mies y pocos los obreros. Y aquel que un día en su oración ha dicho, Señor, envíame a mí, pues Dios los envía inmediatamente para salir en donde están. Así es, ¿no? sí. Y yo quisiera leer en Hebreos, capítulo 13, del 12 al 14, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dios siempre ha estado haciendo. Él vino, tuvo que salir, ¿eh? De su propio pueblo tuvo que salir. De su propio pueblo, sí. Y tuvo que morir fuera. Entonces, hoy en día pasa lo mismo. Dios siempre está haciendo ese llamado y generación tras generación tenía su pueblo, su campamento, como lo fue cuando Moisés sacó al pueblo. Él estaba ahí en medio, pero él siempre ha estado haciendo el llamado para poder salir. Todos los que estuvimos en la iglesia, de donde hayamos estado, los que han estado en el mundo, Dios les ha mandado a salir de ese lugar. Y los que han escuchado esa voz, heme aquí, envíame a mí, o como se les hizo el llamado a Moisés, Jonás y a todos los personajes que hemos comentado ahora, Dios los saca. ¿Los saca para qué? Para morir ahí y volver a nacer. Porque claro, estamos siendo preparados para esa porvenir. Así es, y bueno, tanto como Abraham, como Eliseo, como Moisés, como muchos de los que el Señor ha llamado a esta obra, Dios tiene siempre un porqué y a veces no lo entendemos en un principio. Y vamos así, un poco con los ojos cerrados, no en el sentido de que no sepas que Dios va a realizar una obra en ti, que siempre donde te lleve será mejor si Él lo hace, ¿no? Sino en el sentido de que no sabes lo que te espera. A todos estos no sabían lo que les esperaba, o a lo mejor tenían una vislumbre, pero su trabajo iba a estar, ¿qué? Abnegación, sacrificio, soledad, tristeza, desagradecimiento, muchas veces. Pero el Señor lo hace porque Él sabe lo que necesita. Por ejemplo, con Eliseo, que lo estoy comparando con Abraham, ¿no? Eliseo dice, inmediatamente dejó todo para comenzar su ministerio. Su despedida no fue con luto y amargos pesares. Hicieron una fiesta en su casa en conmemoración del honor conferido a uno de su familia. ¿Cuál fue la primera obra de Eliseo? Era tomar las cosas pequeñas y hacerlas con corazón. Era el asistente personal del profeta y se habla de él como si derramara agua sobre las manos de Elías, su amo. Y en este caso dice acá en el comentario bíblico, esto está en una meditación, que
Bueno, vamos a leer esto. Eliseo dice, esperaba tranquilamente realizando su obra con fidelidad. Día tras día, mediante la obediencia práctica y la gracia divina en la cual confiaba, adquiría rectitud y vigor de propósito. Mientras que hacía todo lo que podía cooperando con su padre en la empresa hogareña, efectuaba un servicio para Dios, estaba aprendiendo a cooperar con Dios. A veces, perdón Javi, a veces nosotros pensamos que bueno, que no hacemos mucha cosa, que nuestro servicio es muy pequeño, pero mientras hagamos las cosas con fidelidad, tal cual como lo hacía Eliseo en este caso, el Señor nos va a bendecir. Pero si hacemos las cosas en algo que parece, hombre, ¿y esto cómo voy a dar el mensaje al mundo yo haciendo este tipo de cosas? No es así. El Señor tiene preparado, pero nos va preparando en esas cosas pequeñas. Recordemos que en el coloquio lo hablamos, ¿no? Esas cosas pequeñas tienen consecuencias eternas. Pero digamos que lo que no hizo Eliseo es decirle a Elías, déjame que yo te diga cómo tienes que predicar, cómo tienes que comer, cómo tienes que vivir. Eso seguro que no lo hizo. No y lo Eliseo son los 144.000. Sí, sí. Porque ahora que se hablamos tanto que dónde tenemos que vivir, bueno, donde Dios nos manda. Donde Dios nos mande. Y pensar que siempre es diferente cuando son familias con niños, que ahí es verdad, que es donde más insiste el lenguaje eso del campo, pero cuando a veces somos ya adultos, bueno, Dios nos puede mandar a lugares que no son los más agradables para nosotros. Sí. También. Y es lo mismo con Abraham. Entonces, es parte también ese ejemplo de hacer la voluntad de Dios y que Dios nos mande a donde Él quiere. Totalmente. Claro. Luis dice que siguió la corriente de lo que hacían la gente del lugar, de los cananeos, que en época difícil siempre se iban a Egipto, ¿no? Y ahí nombra en la lección, que es interesante, que cómo llamaban los egipcios a los cananeos que venían, ¿no? Canallas. Como, sí. que se movían las piernas por la comida. Por la el hambre, comida, sí, bueno, lo dejaban guapo por todos lados. Vale, pues no sé si tienen, claro, intento ya no comentar tanto de esto, porque vamos un poco con el tiempo. Luego pasamos a Abraham con Lot, con su sobrino. Llega un momento en que, claro, tienen tanta abundancia de ganado y que ya no pueden convivir juntos porque sus propios trabajadores empiezan con lo típico, ¿no? De que cuando hay una cosa tan grande, pues claro, ya empieza la lucha de supremacía y todo lo demás. Y claro, ¿qué hacen? Pues lo lógico, ¿no? Lo que veníamos diciendo, separarse, no convivir juntos porque luego acaban como acaban. Separarse y en este caso, pues aquí nos menciona la lección que, claro, Abraham era mayor que su sobrino, por lo tanto, él pudiese haber dicho, mira, yo quiero esto, claro, soy mayor, pues tengo la prioridad, ¿no? Pero no, en cambio, hizo todo lo contrario. Le dijo a Lot, elige dónde quieres ir. Reverencia a las canas. La reverencia a las canas me comentaba aquí Josep. Y le dice, elige, y claro, los ojos de Lot se le fueron, ¿para dónde? Para el verdor, ¿no? Para la fertilidad, para la prosperidad que había en esos pueblos de Sodoma y Gomorra, sabiendo que todo lo que encerraba luego después y todo lo que le traería, que creo que sí, Lot hubiese visto en ese momento, más allá de solamente lo que aparentemente veía, la corrupción moral de lo que habla de Nahuay, pues hubiese pensado, ¿no? el tomar esa decisión por todo lo que conlleva luego esa mala decisión. Y en cambio Abraham aquí aprende, ¿no? Espero, ¿no? A ver qué es lo que Dios me dice. Y Dios premia esa generosidad, que es la que está hablando aquí, la lección y esa parte de Génesis, de que Abraham fue totalmente generoso y tenía un corazón bondadoso y tenía un corazón dispuesto para el Señor. Sabía que debemos de ser así, y eso lo cita aquí la escuela sabática, que quiero leer, las notas de Elena White, que dice, debemos de olvidarnos de nosotros mismos y tratar siempre de encontrar oportunidad de animar a los demás y aliviar sus penas y cargas mediante actos de afectuosa bondad y pequeñas muestras de amor. Estas atenciones y expresiones de solicitud que, comenzando en el seno del hogar, se prolongan fuera del círculo de la familia, contribuyendo a formar la suma de la felicidad total. Aquí Abraham sabía que
la felicidad completa estaba en el hecho de servir a los demás, en el hecho de olvidarse de sí mismo un poco y ver por el bienestar de los otros. Entonces, todo esto que él hace, en este caso, esa cortesía que tenía, como dice Elena White, tenía una cortesía genuina, le permite dar la elección a su sobrino, a pesar de que era menor, de que elija, ¿no? Elige tú primero y ve a dónde quieres ir. Lo que tú elijas, pues vale, ya está bien. Es algo que deberíamos de tener nosotros. A veces pensamos más en nosotros mismos que en otros. Pongo un simple ejemplo para que veamos que los humanos a veces somos egoístas, y es algo que yo lo he aprendido con Víctor, porque porque era una cosa tan pequeña, que pareciera tan pequeña, pero al fin y al cabo ve lo que hay en el corazón. Bueno, ve lo que no es lo que hay en el corazón, sino que si te interesas tanto por los demás o no. Recuerdo que una de las primeras cosas que yo me fijé luego de un tiempo es que, por ejemplo, cuando van a repartir comida, digamos, y llevan una bandeja, ciertos trozos de cosas, ¿no? Hay unos más grandes, hay otros más pequeños. ¿Cuál cogemos nosotros? No, es algo que, y no es que solamente era de una vez, es que al menos siempre lo ha hecho así. Pero eso viene de familia. Viene de familia, dice Josep. Viene de familia, pero es algo, exactamente, pero es algo que va mostrando. Micrófono. Aparte de lo que es la fe, que ya te obliga a ello, es la educación que has recibido. Que has recibido, claro. Pero primero son los demás que tú. Esa exacto. es la educación que recibimos. Y bueno, y lo hemos practicado así. Yo recuerdo que en la iglesia se celebraba la fiesta de Navidad y se hacía una cena. Yo era el que repartía. Y me acuerdo que repartía, a veces para mí y no te quedaba. Pero bueno, primero son los demás, pensaba yo, ya comer en casa, ¿no? Pero eso no lo hace todo el mundo. Exacto, es que yo me pongo y luego si sobra ya daré a los es otros. que ¿no? a lo que voy, Viene de familia. son cosas pequeñas y que muchas veces, vale, sí, te pueden enseñar o no en tu casa a hacer este tipo de cosas, pero un poco ya vas viendo, si piensas, una cosa si lo recibes de educación y vale, que puede hacer, pero hay personas que les nace un poco innato, ¿no? Primero los demás y luego tú. Es que es un típico ejemplo. ¿Qué trozo cogemos? Generalmente es más grande. No vamos al más pequeño. Yo me he acostumbrado así. Es más tostado. Yo me he acostumbrado así, siempre cojo el pequeño, de siempre. Es como eso, No, las patatas fritas, ¿no? Hay quien busca la grande, yo busco la pequeña. Parece una tontería, pero son cosas pequeñas. Mira, os voy a contar una experiencia que pasó en mi casa cuando éramos muy jovencitos. Yo era pequeño aún. Mi padre tomó a un trabajador, él era pintor, ¿no? Y no conducía. Entonces tomó a un hombre para que solo condujera. Y el hombre le dijo, bueno, como solo voy a hacer eso, no hace falta que me asegures. Me das un poco más de salario y ya está, muy bien. ¿Qué pasó? Con el tiempo aquel hombre se juntó con una mujer y denunció a mi padre diciendo que no lo tenía asegurado. Y claro, a mi padre le cayó una grande, ¿no? Un día de esos, pasado el tiempo, este hombre volvió a casa, pues a pedir como perdón, disculpas, ¿no? Pues ¿sabes qué hizo mi padre? Le puso un plato de comida y le dio de comer a ese hombre. Para mí eso fue una lección, y no éramos adventistas aún, fue una lección magistral. Es decir, que mi padre ya fue adventista antes que nosotros. Y fue el último en aceptar. Pero ahí nos dio lección, ¿no? Por eso digo, viene de familia. Sí, no. Cuando a veces hay familias que tienen este tipo de educación, sí. No, es claro que no. Yo lo que he querido traer es un ejemplo, ¿no? Como este puede haber muchos ejemplos de otras cosas, ¿no? Que a lo mejor en una así, no sé, pero es algo tan pequeño que se ve tan insignificante, pero que tiene mucho significado en realidad.
porque en esas cosas pequeñas puedes ver realmente tu interés, ¿no? por las personas. ¿Cuál es? ¿O tú primero o los demás? Es algo simple, que ya lo digo, puede haber en otras situaciones la cuestión, pero que bueno, me llamó la atención por eso que decía aquí Elena White cuando dice que debemos de olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Traje un ejemplo muy, muy práctico y que puede parecer pequeño, ¿no? Yo una vez lo comenté, una de los versículos, las frases que más me chocaron de la Biblia es cuando Pablo dice, el amor no busca lo suyo. Y para mí fue como algo que me chocó totalmente. No lo podía entender. Sí, sí. No, y es un poco que de reflexionar, ¿no? De pensar, de no pensar siempre en nosotros mismos, de eso, lo que manda el cristianismo, ¿no? El pensar en los demás y de olvidarnos un poco de todo. Bueno, esto también tiene sus matices, ¿no? Porque a veces nos olvidamos tanto de nosotros mismos que caemos en la total desgracia. O sea, siempre con ese punto de equilibrio que debemos de tener, no permitir tampoco que nos pisoteen de una manera que nada que ver, ¿no? En cuestiones de abusos o cosas así. Eso es muy distinto. No, pase usted, no pase usted, no pase usted, Pase no pase usted. usted. No. Sí, sí. A veces pasa que oras tanto por los demás que no oras por ti mismo. También podría ser, podría ser. Vale, continuamos con la otra parte y aquí quiero que Luis me ayude, la colisión de Babel, que le consulté algunas cosas como él lleva este tema de... que nos ponga un poco el contexto de lo que habla aquí la escuela sabática, de esa guerra que había en ese momento cuando fue Abraham a ayudar a su sobrino Lot, ¿no? Bueno, ahí estaba, como nos dice pues, la Biblia, ¿no? Que se habían atacado estos reyes que venían de Mesopotamia, eran reyes que venían de Mesopotamia, ¿no? Nos habla aquí de Amrafel, rey de Sinar, que era pues, de la zona de Mesopotamia, Sinar era Mesopotamia. Arioc, rey de Elasar era Larsa, que también era una ciudad mesopotámica que en esos momentos se había levantado y que tenía el control de la zona, ¿no? Que precisamente pues, destruyó Ur, este poder de Larsa destruyó Ur donde vivía Abraham, ¿no? También nos habla del rey de Elam, que Dorlaomer, que Elam estaba al lado de Mesopotamia, también un reino poderoso. Y este Tidal, rey de Goim, que probablemente eran los eteos, que en ese momento eran unas tribus cananeas, pero que se movían por la zona de Turquía, de la actual Turquía, de Anatolia, que también al parecer participaron de este ataque, ¿no? Abraham llegó a una tierra en Canaán donde esas tribus amorreas y cananeas que vivían ahí estaban pagando tributo a estos reyes de Mesopotamia. Y cuando al cabo de unos años pues, se rebelan, reciben un ataque de estos reyes y es donde Lot pues, es apresado. Vale, gracias, Luis. Yo le hice la pregunta a Luis y se la hice a Víctor también. Claro, aquí hablan de un conflicto a gran escala y sugieren de una guerra global. Entonces, claro, Luis me... Fue global porque abarcó, digamos, las potencias de ese momento, ¿no? Claro, pero, claro en China ese sentido, no llegó, sí. Y en América tampoco, pero bueno, fue global de ese mundo. Fue la primera guerra, bueno, claro, es lo que luego dice aquí, que fue la primera guerra que se registra en la Biblia y que fue una guerra con connotaciones de este estilo, ¿no? Que abarcó, claro, los reinos. Víctor me decía, claro, en ese tiempo no existían países como tales, sino que ciudades, estados, ¿no? Lugares determinados y cada uno tenía eso, su rey y su propio rey, ¿no? Y bueno, y en ese contexto se arma esta guerra. ¿Qué pasa? Lot, que había decidido muy mal, fue a parar justamente donde había los conflictos, porque en el caso de Abraham, como no sé si es aquí en la escuela sabática, claro, se queda un poco al margen de todo esto. Claro, Abraham él estaba en otro asunto, no en cuestiones de supremacía de tierra, ni dejó de ser político pragmático. Dejó de ser político pragmático, dice César, lo que nos decía aquí en la escuela sabática. Y claro, hay estas guerras, toman de rehén a todos estos, incluidos a su sobrino, ¿no?
Y entonces Abraham es cuando se entera, lo que nos dice aquí, el Patriarcas y Profetas, Abraham dice que habitaba tranquilamente en el encinar de Manré, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Justamente Josep nos comentaba aquí algo que había hecho su padre, ¿no? Que una persona que había hecho daño, pues lo recibe igualmente y le da un plato de comida. En este caso, Lot, dice aquí el Espíritu de Profecía, no guardó resentimiento con respecto a Abraham, con respecto a Lot, ¿no? Sino que en ese momento él se le despierta el afecto porque quería a su sobrino, ¿no? Y entonces voy a juntar todo lo que tengo e iré a luchar para rescatarle, ¿no? Una lección. Y arriesgó la vida, exactamente. Ahí, bueno, eso que vemos que nuevamente en Abraham había el desprendimiento total de su yo. Y que simplemente a él le preocupaba el qué, un alma. Y claro, era su sobrino, ¿no? Pero hizo todo lo posible, como dice Javi, arriesgando la vida, incluso se sentía responsable de él también. Hombre, ahí le puso mucha fe, porque realmente estos reyes habían derrotado a 5 reyes de Canaán, es decir, no eran poca cosa. Y sale Abraham con su pequeño ejército a por ellos, ¿no? O sea que, bueno. Sí, sí. Sí. Y va, y bueno, y también podemos decir que lógicamente primero busca el consejo divino. Aquí ha aprendido la lección y busca el consejo divino y se prepara para la guerra. Sabía que si Dios iba con él, el Señor le iba a ayudar, ¿no? El Señor le iba a ayudar y bueno, le iba a dar la victoria tranquilamente. Aquí se ven claramente lo que es una obra hecha en Dios o no, porque lo vemos claramente en Abraham. Esta es una obra súper arriesgada, mirándolo así de fuera, destinada al fracaso, y sin embargo es un triunfo espectacular. Triunfo total de y lo las bueno. otras que hace él sin consultar terminan en un fracaso. Inclusive lo de Agar, hasta hoy estamos pagando las consecuencias en gran manera. Totalmente, no. Ahí lo que vamos a lo que yo quiero llegar es que Abraham tuvo momentos y momentos, ¿no? Abraham fue un hombre de fe, claramente Dios lo explica aquí. Fue un hombre de gran fe, fue un hombre que tenía una generosidad innata, que tenía bondad y que Dios lo llama su amigo, porque tenía una relación tan cercana con Dios y hacía caso a veces. Pero en algunas otras ocasiones era humano. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Eso, que podemos hacer muchas cosas, pero somos humanos y a veces fallamos. Y no por eso realmente tenemos que, bueno, ya fallé, ya me salgo de todo y ya está, ¿no? La Biblia está, en estos personajes están que tenían debilidades como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que sí, que a veces podemos caer, pero tenemos que levantarnos. Y esto entonces demuestra la gran responsabilidad que tenemos ante aquellos que nos ven tal vez como líderes o tal, ¿no? A mí alguien hoy me escribía, me llamaba pastor. Dije, bueno, bueno, entonces dices, si cometes un error, es mucha gente la que se fija. Sí, claro está. Y Bueno, entonces puedes hacer daño a muchos corazones. Y, por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que se hace. es lo que dice aquí Elena White: cada acto de nuestra vida afecta a otros para bien o para mal. Nuestra influencia tiende hacia arriba o hacia abajo. Los demás lo sienten, obran de acuerdo con ella y lo reproducen en mayor o menor grado. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a adquirir buenos principios, les impartimos poder de obrar el bien. A su vez, ellos ejercen la misma influencia benéfica sobre otros. Y así ejercemos sobre centenares y millares de personas nuestra influencia inconsciente. Pero si por nuestros actos fortalecemos o ponemos en actividad las malas facultades que poseen los que nos rodean, participamos de su pecado y tendremos que dar cuenta por el bien que podríamos haberles hecho y que no le hicimos, porque no hallamos en Dios nuestra fortaleza, nuestro guía, nuestro consejero. Pero también, aparte de nosotros, con nuestros hermanos, porque si Abraham, si Moisés, si ellos han a veces fallado, bueno, ¿nosotros qué? Por lo menos yo qué.
Entonces, a veces somos muy exigentes también con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Podemos, digamos, poner siempre la ley ahí y nunca dan la talla, ¿no? Y eso tampoco va. Bueno, eso es lo que yo voy que si Abraham tuvo sus fallos, si David tuvo sus fallos, cada uno de... Sí, exactamente, a eso, animarnos a que somos humanos y podemos caer y que Dios, a pesar de todo ello, si nosotros realmente nos arrepentimos y mostramos un verdadero arrepentimiento, el Señor nos va a seguir guiando y ayudando hasta el final, tal y como lo hizo con ellos, a pesar de los errores. Tenemos que preguntarnos por qué esta animadversión a Abraham por parte de la lección. Porque yo no recuerdo ninguna otra lección en todos los años que llevo, no son muchos, ¿vale? No, tampoco es una exageración de años, no soy tan mayor. Haciendo escuelas sabáticas no recuerdo una calificación de un hombre de Dios así. Pero el sábado pasado fue con Noé. Pues sí que tengo mala memoria. O el sábado, lo otro, si acabamos de entrar en eso de Noé, que mira, se dio a la bebida y todo. Sí, es cierto. Vaya cuando le toque a Moisés y a los que vienen, ¿no? Pues entonces que estamos aquí, la idea es como calificar, ya empezar a calificar a los actos de los hombres de fe, que son catalogados como los valientes de la fe también, ¿no? Muchas veces. Y bueno, cuando hablo de los valientes de la fe, Elena White los cita. Entonces, ¿por qué esta obsesión por tachar a estas personas? Que eso es una consecuencia del viejo pacto completamente, ¿no? Es decir, venga, vamos a pasar por el rasero y bueno, este es un malo, este es este. Y entonces, claro, así no acabamos nunca. Entonces, ¿cómo vamos a acabar nosotros? ¿No? A nosotros nos tachan de engañadores y de satánicos, ¿no? Bueno, aquí dice el hermano Josep, ¿no? Que nos tachan de engañadores y satánicos. Bueno, pero también... creo que se están... No, bueno, acabo un momento, ¿eh? Ya que... Un segundo. Creo que se están cargando a los personajes más simbólicos al respecto del tiempo final, del nuevo pacto, el tercer Elías. Porque recordemos que Abraham es el que hace el pacto con Dios, parte los animales por el medio, camina por el medio, pasa adelante, ¿vale? Ya también dijeron de Abraham que no había visto el final, no sabía lo que era, no había visto la providencia, cuando realmente Elena White dice que sí. Sí, que lo vio. Entonces, toda una serie de cosas que dices, bueno, ¿por qué hay que bajar el nivel? ¿Por qué hay que cargarse a estas personas? Eso es la pregunta que tenemos que hacernos, porque están representando algo que es el cuarto ángel. Son la referencia de la base del mensaje del cuarto ángel, de la llaga misma. El arroyo de Kerit, Elías fue al arroyo de Kerit a recibir ¿qué? Alimento. Estamos hablando aquí de que Abraham fue a buscar a Egipto alimento, ¿no? Él fue al arroyo de Kerit a buscar alimento, que Kerit era ¿qué? Partir animales y pasar por el medio. Significaba esa palabra. Por lo tanto, estamos yéndonos a Abraham. Elías se fue a refugiar en Abraham. Si nosotros nos cargamos a Abraham ya, pues ya nos cargamos el refugio, nos cargamos la llaga, nos cargamos todo. Es que es brutal. O sea, da risa, ¿no? Te pones de reír cuando dicen estas cosas, pero es que realmente el mensaje es muy fuerte. Es como tú tienes un concepto de Abraham y cuando lees esto te queda un concepto que dices, vaya, te vas por ahí a hablar de Abraham y no quieres hablar de Abraham. Ya no quieres hablar porque era un político despótico y lo ha dicho el pastor. Y manipulador, claro, es que... Y si no era un borracho y este era un manipulador, entonces tenemos una fuente de información, tenemos unas guías para ver hombres de fe, que entonces ya... Claro, por esto digo que si rebajamos la norma, ecumenismo fácil, o sea, fácil, o sea, no hablemos de Abraham porque si no ya... Impresionante. Menos mal que era corto, Ángel. Bueno, ya para ir terminando, hablamos, bueno, a Melquisedec, un poco ya estuvimos lo que dije en la escuela sabática esa que di acerca de los pactos, creo que era, cuando se hablaban de los pactos, se habló de Melquisedec, estuvimos hablando algo bastante de él, y en este caso, pues, cuando Abraham tiene la victoria sobre estos en la guerra, rescata a su sobrino Lot y bueno, ¿qué es lo que hace inmediatamente después? ¿A quién va?
a Melquisedec, ¿no? Que era el sacerdote en ese momento, y es el primer sacerdote que se menciona, como ya lo dijimos, en esa escuela sabática, en la palabra de Dios, y el Enahuay habla de que era un representante de Cristo, de ese papel de sumo sacerdote. Claro, y aquí había un sacerdote, por lo tanto, si había un sacerdote, había un ministerio, por así decirlo, sacerdotal, en cierto sentido, ya en esa época. Y luego lo que habla aquí, que Abraham le dice que de los diezmos, de todo lo que tiene, se los da a él, ¿no? Se los lleva a Melquisedec. En este caso también, siendo ver que el diezmo ya existía desde un principio, ¿no? Como muchos hoy en día dicen que el diezmo viene solamente de los levitas y ya está, vemos que esto remonta desde mucho más atrás. Dijimos que Melquisedec, hay alguien que es muy similar, que es Moisés, porque Melquisedec era sacerdote y rey. Y rey, sí, sí, rey de Salem. Y es que Moisés era lo mismo. Moisés era líder político, indiscutible, legislador, todo, pero Moisés era sacerdote. Moisés oficiaba, es el primero que empieza a oficiar todo el santuario. Lo que pasa es que después, digamos, por voluntad de Dios, se delega eso en Aarón. Y después ya de Moisés, el gobierno, la parte civil, se va en lo que es Efraín, porque queda primero en Josué, que era el primogénito, ¿no? Entonces Dios después lo divide. Pero Moisés también era, de alguna manera, un rey sacerdote. Entonces pensemos la implicación que tiene hoy día. Esas dos figuras que también se conjugan en el tercer Elías. Bueno, y el tema de los diezmos, pues yo creo que no entiendo a veces cómo sigue habiendo tanta confusión de a dónde hay que dar el diezmo. Y especialmente, yo lo digo más que no, en este momento no pensando en la persona que los recibe, sino en nosotros los que tenemos que dar el diezmo. Nos jugamos la salvación también aquí. Es muy importante ante Dios, es algo muy sagrado lo que hacemos, ¿no? Y no es eso de venir a decir, bueno, mira, yo lo pongo ahí, o como yo ya estoy haciendo varias cosas, también entonces tengo derecho a cobrar diezmos y todas las cosas que pasan, ¿no? Es sumamente importante que tengamos claro. Del lugar, No, bueno, es que sí, justamente con esta semana Ángel me ha estado mandando algunas cosas y se ha estado comentando del lugar de donde se dé el diezmo. No sé si quería comentar algo, porque no sé si lo presentará en algún momento, pero... Yo lo puedo leer. Puedes decir que él ha estado viendo algunos, Sí, sí, porque es muy interesante. Sí, no creo que Ángel tenga prueba porque me envió algo y debe ser eso mismo. Sí, supongo que Dice, está en Deuteronomio 14, del 23 al 25, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino es tan largo para ti, de modo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, pensemos que el nombre también era él, sí. Que la gematría era 31, ¿no? Que esto Ángel me lo había puesto entre paréntesis. Cuando Jehová tu Dios te bendiga, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Digamos, ¿no? Dios tiene un lugar escogido donde ahí pone su nombre y ahí es donde uno debe, bueno, dar todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, de Melquisedec, Abraham, ¿a quién fue darle el diezmo de todo? A un lugar en específico, ¿no? Habla del rey de Salem, habla de Melquisedec, el sacerdote de Dios. Dice, mientras tanto, dice, le dio a Abraham los diezmos de una parte. Yo, una cosa más, porque recuerdo que cuando leí, si uno lee, por ejemplo, primeros escritos, cuando ya empieza a hablar de los acontecimientos finales, todas cuestiones muy proféticas, todo, en el medio ahí mete un capítulo en lenguaje que es la avaricia. Y ella lo dice en otra cita, dice, el principal pecado del pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, no es que eso, no, esto es para los adventistas nominales, toca a todos. Todos, sí. En el fin del tiempo es la avaricia. Y es obvio, Jesús dijo, o sirves a Dios o sirves a la riqueza. Y aquí es donde nosotros también demostramos dónde está nuestro tesoro y dónde estará nuestro corazón. Sí, sí.
Sí, sí, no, y aquí, por ejemplo, dice, mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿no? De todo lo que recibió. Como respuesta, dice, al Dios creador, el poseedor de los cielos y la tierra. Este título alude a la introducción de la historia de la creación, donde la expresión los cielos y la tierra significa totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al creador, quien es el dueño de todo. Paradójicamente, dice, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. Y sí, es interesante lo que dice aquí. Luego, Elena White, en Patriarcas y Profetas, voy a leer esta cita nada más. El sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Es lo que, bueno, decía aquí la escuela sabática, ¿no? Tiene por objeto el poder grabar en nuestras mentes de que Dios es el que nos da todo y que tenemos lo que tenemos gracias a Él. Y es un reconocimiento, una gratitud hacia Dios, una bendición, porque al fin y al cabo el diezmo es una bendición, porque el Señor ha estado siempre con nosotros y nos seguirá bendiciendo. Y no por tener más, lógicamente, porque muchas veces, claro, algunas personas dan el diezmo, unos por temor, otros por querer, mira, si doy el diezmo el Señor me dará más, ¿no? No, es una cuestión de corazón, es una cuestión de amor hacia Dios enteramente. Lo que comentabais antes del tema donde el Señor ha escogido, donde ha puesto su nombre, es que claro, es lo que realmente sella el lugar, ¿no? Pues que en este caso hay un sello en el lugar, ese sería la casa de Dios, que es Betel, digamos, ¿no? Y luego tenemos el sello porque en Betel puso su nombre, ¿recordáis? En Betel está escrito su nombre, por lo tanto es casa de Dios, puerta del cielo, por lo tanto es un Betel, estamos en un Betel, ¿eh? Y fijaros cómo tenemos el nombre, digamos, puesto en el número, digamos, en el 31, porque el 31 es lo que está moviendo este ministerio de un lado a otro, ¿no? Ya lo movió en su momento, en 1844, porque el año 31 fue la última semana 70 de la profecía de Daniel, de las 70 semanas sobre su pueblo. La última semana marca el 31 como el año en que muere Cristo. Ya ahí ya quedó marcado con el 31 el pueblo. Y ahora otra vez con el 2031, ¿no? Pero es que además recordemos que Victoria, está dentro del nombre de Jesús, que es Yasha. Yashua, que es Josué, Yasha está dentro de Victoria, de Víctor. Entonces, vemos como es como un doble sello constantemente, ¿eh? Es algo impresionante. Sí, y hay más, porque pensemos que cuando habla de esto, donde en el lugar que yo escoja y ponga allí mi nombre, clara referencia al santuario, lo que después fue el templo. El santuario es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y en Daniel, cuando aparece Cristo, que su cuerpo era ¿de qué? Como de jacinto, que es Tarsis. Tarsis, sí, sí. Tarsis es su cuerpo también. Tarsis, claro. Entonces, bueno, es muy claro. Y esto, entonces, nosotros son cosas que debemos tener claras porque es la obra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Si decimos que queremos servir a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que tener las cosas claras y no rebelarnos también en estas cosas que son sumamente sagradas. Totalmente. Es algo que, bueno, es un tema muy difícil y difícil de entender, claramente, pero que está aquí en la palabra de Dios y necesitamos ver dentro de nuestro interior, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que el Señor permite que pase en nuestra vida, todas las bendiciones, todas las bondades, muchas veces no las tenemos en cuenta tan así, y lo demostramos en esto, cuando toca el devolver a Dios lo que le pertenece, pues no lo hacemos. No sé si alguien quiere comentar más este tema, algo de este tema, si no ya culminamos porque se hace tarde. Yo solo quería comentar una cosa que me ha venido a la cabeza, que lo estaba comentando con Víctor y Ángel ahora.
con el tema de esto del trato despectivo hacia los patriarcas, ¿no? Al final solo va a quedar una persona sin tacha y perfecta, que es la Virgen María. Entonces, claro, esto es un camino al ecumenismo tremendo. Y ya hay un pastor importante, adventista. Sí. Incluso hay una película adventista del propio ministerio que, bueno, que no pasa nada de besar ¿cómo dice? Las imágenes, las chapas, o digo como sea, las estampitas, y para eso vamos a hacer contento al vecino, que es católico, pero para que vea que nosotros somos de diferentes, ¿no? Pero que nos acercamos a ellos. O sea, al final todo esto va llevando un camino que ya sabemos cuál es, ¿no? Vamos a ello seguro, exacto. Vale, pues terminamos con estas últimas citas de Elena White, que está en la parte del viernes, que nos dice, la iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos a bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue solo para adoptarlo como hijos e hijas, sino que por medio de ellos pudieran dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser luz en las tinieblas morales que los rodeaban. Abraham dice, cuando Dios lo elige, cuando Dios le da la bendición, ¿no? El privilegio de ser lo que iba a ser en este mundo y de su propósito, no solamente era para ser su amigo especial, sino para ser el intermediario. Por medio de él serían benditas todas las naciones. Por medio de él, el pueblo de Dios gozaría de privilegios, siempre y cuando, lógicamente, hicieran lo que tenían que hacer. Por medio de Abraham, ¿cómo dice? El canal donde se recibe las bendiciones de Dios. Y hoy en día, y a través de la historia, siempre ha pasado lo mismo. Hay ese intermediario que el Señor tiene para recibir las bendiciones de Dios y el que más. Hoy en día la luz de la verdad, ¿no? La verdad tan preciosa y la que nos hace y nos hará idóneos para poder entrar al cielo. Sin esa verdad en nuestros corazones, arraigada por completo, nosotros no podremos prepararnos para cuando Cristo venga. Pues vale, terminamos con esta escuela sabática para dar paso al culto. Y eso, decir que el Señor ha dado al pueblo de Dios una tarea que hacer, y lo mencionábamos al principio. A Abraham le dijo, sal de donde estás para poder hacer esto. Canal de bendición para los demás, lo que fue. Sal de Babilonia, sal de lo que sea que tengas ahí que no te permite dar ese paso para la conversión total, sino simplemente no vas a llegar a donde Dios te ha comisionado. Hoy en día el Señor nos dice lo mismo. ¿En qué confusión estamos nosotros? En la iglesia aún intentando rizar el rizo, como dicen aquí, porque es que mucha cosa hoy en día ya no se puede hacer. Siguiendo a otros pastores, no, pero es que este pastor tiene unas cosas que están bien, dice algunas cosas que están bien, sí, es cierto que por aquí, por este tema, no, pero bueno, yo lo sigo viendo por esto y por lo otro. El Señor nos está diciendo, si estamos en la confusión, no vamos a poder entrar al arca. ¿Cuál arca? Ya hemos hablado de todo el simbolismo que tiene el arca con el mensaje del cuarto ángel. No podemos entrar a la tierra prometida. Como decía Josep, Apocalipsis, que nos dice, salid de ella, pueblo mío, no participéis de sus abominaciones. Y abominaciones no solamente en el sentido de lo que nosotros conocemos, de los errores, hermanos. Nos contaminamos, aunque pensemos que no, nos contaminamos. Si ya sabemos nosotros dónde está la verdad, ¿por qué seguimos de tercos? ¿Por qué nuestro necio corazón sigue dando una y otra vez piedras con lo mismo? Lamentablemente el Señor
El Señor sí tiene paciencia, pero su paciencia tiene un límite. Y a veces, bueno, lo que hizo Abraham, ¿no? Fue a Egipto, no con la venida de Dios. ¿Y qué? Le pasó lo que le pasó. Y nosotros pensamos que estamos exentos de no... Sí, yo sé cuál es la verdad. Por lo tanto, a mí nadie me va a venir a engañar. Nuevamente, la salvación por obra, ¿no? Mi yo es el que entiende y por lo tanto a mí nadie me va a decir lo que tenga que hacer y toda la cuestión que generalmente hoy en día muchas personas dicen. Salgamos de Babilonia porque si no el Señor no va a poder bendecirnos y no va a poder llevarnos a cumplir con su propósito.